Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, lunes 10 de febrero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy lunes 10 de febrero en menos de un minuto. Primero, un colaborador eficaz que trabajó 20 años con el congresista Guillermo Bermejo afirmó que este se juntó en surco con el juez que terminó absolviéndolo en su caso por afiliación terrorista. Segundo, apareció un selfie, una fotografía que le envió el ministro Santibáñez al capitán de la policía Junior Izquierdo, que le da credibilidad a las conversaciones por chats y a los audios atribuidos a ambos. Tercero, un 87% de los peruanos considera que Juan José Santibáñez debería dejar el Ministerio del Interior, según una nueva encuesta de Datum para el Comercio. Cuarto, un operativo de la Policía Nacional con el gobierno estadounidense llevó a la captura de 20 integrantes del Tren de Aragua. Y quinto, la agencia Bloomberg reportó que la inestabilidad política es la causa de la falta de accesos seguros al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez a 7 semanas de su inauguración. Muy bien, vamos ahora sí con las noticias y lo más importante de los programas dominicales de anoche. Aquí la primera. Panorama reveló el testimonio de un colaborador eficaz que habría sido hombre de confianza del congresista Guillermo Bermejo por más de 20 años, en el sentido de que este último se reunió con el juez Andrés Arturo Churampi Garibaldi, es decir, uno de los miembros del tribunal que debía ver su caso por presunta afiliación a una organización terrorista, antes de que se emitiera el fallo y con el propósito, según el colaborador eficaz, de pactar su absolución. Lo que ocurrió efectivamente es que Bermejo fue absuelto de ese cargo en el 2022, lo que sacó del camino lo que pudo haber sido un obstáculo para una eventual candidatura presidencial suya, ya que los sentenciados con condenas en curso están impedidos de postular. Lo que dijo textualmente el colaborador eficaz en su declaración es que, abro comillas, se acercó el congresista con el abogado Atencio, se sentaron y conversaron sobre su caso por espacio de unos minutos, manifestándole el magistrado que le apoyaría en su caso, siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo. Celebraron en la casa de Guillermo Bermejo, cierro comillas. El contacto entre el juez Churampi y Bermejo habría sido facilitado, según el colaborador eficaz, por el presidente del Comité de Disciplina del actual partido de Bermejo, Voces del Pueblo, Lenin Romero, pero tanto este como el abogado de Bermejo, Ronald Atencio, a quien el colaborador ubica en la supuesta reunión, negaron lo dicho por aquel. Esta es una imputación bien seria contra Bermejo, pero como siempre que se trata de un testimonio de un colaborador eficaz, habrá que ver con qué evidencia adicional se corrobora los dichos del colaborador. Segunda noticia, Cuarto Poder reveló anoche una fotografía, un selfie podríamos decir, que el ministro Juan José Santibáñez le envió por WhatsApp al capitán de la policía Junior Izquierdo, alias Culebra, en el que aparece sentado en el despacho ministerial inmediatamente después de jurar en el cargo el 16 de mayo del 2024. Pese a que Santibáñez inicialmente quiso dar a entender que no tenía mayor cercanía o relación con Izquierdo, ahora se ha visto obligado a admitir este selfie que ciertamente da a entender que tenían una relación bastante cercana, al punto que Santibáñez le mandaba a Izquierdo fotografías como para celebrar con él pues, su ascenso al poder. Luego, en ese mismo chat, conversan sobre la incomodidad de Santibáñez con la foto oficial que le habían sacado como ministro, respecto de la cual él dice, abro comillas, me han sacado como un cerdo, cierro comillas, y luego le señala a Izquierdo en aparente tono de broma, abro comillas, me olvidé pasártela para que la pongas en tu cabecera, cierro comillas. ¿Por qué es importante esta fotografía? Porque convence de la autenticidad de las comunicaciones entre Santibáñez e Izquierdo y le da mayor credibilidad al hecho de que los audios que se ha conocido entre ambos, que revelan la presunta comisión de varios delitos como el encubrimiento de Vladimir Cerrón o acciones de obsesión a la justicia del jefe de la policía,
pues podrían ser auténticas. Santibáñez, como sabemos, siempre ha intentado desacreditar esos audios diciendo que son falsos o manipulados, pero conforme ha venido apareciendo más evidencia, no le ha quedado más remedio que reconocer que este selfie es verídico y que también es cierto que se reunió con Izquierdo en un chifa, que es el día en el que supuestamente pues grabaron o se grabaron esos audios. Otro reportaje importante que salió anoche en Punto Final se refiere a una denuncia anónima que le imputa al actual secretario de Palacio, Enrique Vilches, ser el nexo que coordinaba con los congresistas de Perú Libre para presuntamente encubrir a Vladimir Cerrón respecto del caso Cofre. Vale decir, aquel que se refiere al supuesto uso de un vehículo presidencial que no puede ser pues detenido por la policía para ayudar a Cerrón en su fuga. Esta línea de investigación contra Vilches se origina en la entrega de varios USB el año pasado de conversaciones del congresista Edwin Martínez, en las cuales se da a entender que el primero, por orden, Vilches me refiero, por orden de la presidenta Dina Boluarte, coordinaba con parlamentarios asociados a Cerrón, como su hermano Valdemar, Américo Gonza, Kelly Portalatino y Jaime Quito, para proteger pues al líder de Perú Libre. Por esa razón, la investigación contra Vilches se ha acumulado con el llamado caso Cofre. Cabe añadir que otra persona que ha evidenciado la conexión de Vilches es el ex comandante de la policía Jorge Angulo, quien fue removido del cargo justamente después del famoso operativo en el condominio de Mykonos, donde fueron pues a buscar a Cerrón. Angulo reveló que Vilches estaba presente en las reuniones de inteligencia en las que se hablaba del seguimiento que se le estaba haciendo al líder de Perú Libre. Vilches, cabe indicar, niega haber tenido injerencia alguna en el supuesto encubrimiento de Cerrón y que ha interpuesto una querella por difamación contra el ex jefe de la DINI, Roger Arista, quien también ha declarado que le llamó la atención ver a Vilches en la reunión en la que se hablaba de dónde estaba o dónde se pensaba que estaba escondido Cerrón. Tercera noticia. Esta es una buena noticia, hay que decir, del Frente de la Lucha contra la Inseguridad Ciudadana. El viernes por la noche se ejecutó la Policía Nacional del Perú un mega operativo coordinado con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de Inmigración y Aduanas de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, que según información oficial llevó a la captura de 20 integrantes de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, la mitad de los cuales eran peruanos y la otra venezolanos. Este mega operativo se realizó conjuntamente en los distritos limeños de Santa Anita, San Martín de Porres y Puente Piedra, en 8 inmuebles identificados, y se logró desarticular una operación de trata de personas con cerca de 84 víctimas, 50 de ellas menores de edad, según reporte del Diario Oficial Peruano. Es una gran cosa, me atrevería a decir, que estén dando estas colaboraciones entre el gobierno estadounidense y la Policía Nacional para asestar golpes a organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua. La embajadora de Estados Unidos en el Perú, Stephanie Siptak Ramnath, declaró que, abro comillas, las organizaciones criminales transnacionales no tienen cabida en la región fuerte, segura y próspera que estamos construyendo con nuestros socios. En buena hora y que se mantenga pues así. Cuarta noticia. Según la última encuesta de Datum para el Comercio, un 87% de los peruanos considera que Juan José Santibáñez debería dejar el Ministerio del Interior y un 74% cree que la delincuencia aumentó desde que asumió el cargo. Este es un espaldarazo, o mejor dicho, este es un cuestionamiento bastante contundente, digamos, a la actual gestión del ministro del Interior, Santibáñez, por la ola de criminalidad que golpea al país y que ha sido o no ha sido capaz de enfrentar desde el ministerio. Siguiendo con el Ejecutivo, la encuesta de Datum encontró que la aprobación de la presidenta Dina Boluarte sigue en un piso bastante bajo con 4% y una desaprobación del 94%. El rechazo a la mandataria es transversal a todos los géneros, edades, niveles socioeconómicos, etc. En esa misma línea de rechazo mayoritario se encuentra el premier Gustavo Adrianzen con 80% de desaprobación, el presidente del Congreso Eduardo Salguana con 78% y el ya mencionado Santibáñez con 76%. La encuesta también recogió las impresiones de la población respecto de los recientes cambios ministeriales en economía, desarrollo e inclusión social y mujer. Según Datum, un 82% de los peruanos cree que la presidenta Dina Boluarte debió hacer un cambio total de gabinete, mientras que un 10% considera que además se debió remover a algunos otros ministros, adicionalmente a los 3 que fueron retirados. Finalmente, el único gobernante que incrementó, la única autoridad ejecutiva, digamos, que incrementó su popularidad en los últimos meses fue el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El burgomaestre de la capital ahora es aprobado por 46% de los limeños, un aumento de 13 puntos en comparación con la última encuesta de Datum de diciembre.
Quinta noticia, la agencia internacional de noticias Bloomberg, uno de los medios más consultados por los líderes empresariales del mundo, publicó un informe sobre los problemas que enfrenta el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya construcción costó 2.000 millones de dólares. En el informe se critica que los vuelos vayan a empezar a operar en tan solo 7 semanas, pero todavía falta construir una autopista que lleve a los viajeros al nuevo terminal que recién sería terminada en el 2028, y tampoco se ha construido un puente para cruzar el río que corre por el perímetro del terreno del aeropuerto. También hacen notar que se ha planeado una nueva parada del metro llamada, entre comillas, aeropuerto, pero que esta estación recién va a ser inaugurada dentro de 3 años y que además, aunque parezca insólito, no llegará al aeropuerto, sino al nuevo, digamos, sino al viejo que está a punto de ser cerrado. Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, que representa a las empresas aeronáuticas, le explicó a Bloomberg que, textualmente, tener una estación llamada aeropuerto, donde ya no va a estar el aeropuerto, es, digamos, el ejemplo más gráfico de nuestra falta de planificación como país. Bloomberg explica que estos errores son la dolorosa consecuencia de una turbulencia política en el Perú, detallando que desde el 2001 Perú ha tenido 24 ministros de Transportes y Comunicaciones. Paola Lazarte, ex ministra de Transportes, explicó a Bloomberg que si uno quiere poner un ejemplo de lo que nos cuesta al país la inestabilidad política, la volatilidad en los cargos públicos y la corrupción, entonces no hay que mirar más allá que esto. Bloomberg detalla que el nuevo terminal que ha sido construido por Lima Airport Partners tendrá capacidad para transportar a 30 millones de pasajeros, mientras que el aeropuerto actual atendió a 24 millones en el 2024, el doble de su capacidad. En el informe se critica que mientras la inauguración del nuevo aeropuerto está programada para el 30 de marzo, solo se hayan colocado 2 puentes temporales prefabricados para cruzar el río Rímac, que no existan accesos para transporte público ni peatonales, y que los pasajeros tengan que enfrentar un tráfico intenso en zonas consideradas además inseguras. Es lamentable que una infraestructura que debería haber servido para mejorar la imagen del país frente a los visitantes internacionales al final termine poniendo en evidencia la incapacidad del Estado peruano para concretar obras de infraestructura que brinden mínimos estándares de eficiencia y seguridad a sus usuarios. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. Varios de ustedes en distintos momentos me han preguntado por qué no volvemos a un esquema de, entre comillas, jueces sin rostro, como se hizo en la época del terrorismo, para así evitar que los jueces tengan miedo al sentenciar a delincuentes peligrosos o a cabecillas de organismos u organizaciones criminales. Le pedí a Úrsula Indacochea, directora del programa de independencia judicial del Due Process of Law Foundation, que nos explique si esta es una práctica admitida por el derecho o no. Y eso fue lo que me comentó Úrsula. La figura de los jueces sin rostro es una medida que ya ha sido ampliamente discutida como una de las posibles herramientas para combatir el crimen organizado, ¿no? Porque le busca ocultar a las partes la identidad del juez para evitar que pueda ser objeto de ataques o amenazas a su vida o integridad. Esta fue una de las medidas que incorporó a la legislación antiterrorista en el Perú durante el gobierno de Fujimori y que fue derogada en el año 97. Sin embargo, es una medida ilícita para el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos precisamente contra el Perú, el más reciente del 2013, ha analizado con detalle la medida y ha establecido que ocultarle a las partes la identidad del juzgador les impide establecer si la persona tiene las competencias y la imparcialidad que exige el derecho a un debido proceso. Y si no podemos conocer quién nos juzga, no podemos asegurarnos que no tenga prejuicios contra las partes, un vínculo con alguna de ellas y por lo tanto exigir que se aparte mediante una recusación. Y por eso es que la Corte ha establecido que esta figura viola el artículo 8.1 de la Convención Americana que garantiza el derecho a un debido proceso, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha establecido en su observación general número 32 que las garantías del debido proceso no pueden suspenderse ni siquiera en estados de excepción. Ahora, adicionalmente a esto hay dos cosas que resaltar. La primera es que efectivamente el Estado sí tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de los jueces, especialmente cuando intervienen en casos de alta peligrosidad. Pero existen muchas medidas para hacerlo, como la rotación de los jueces o el reforzamiento de su esquema de seguridad, que incluso pueden ser más efectivas que los jueces sin rostro. Vemos que en los países donde esta medida se ha aplicado, el crimen organizado obtiene fácilmente la información de la identidad de los jueces. Y en segundo lugar, la protección de los jueces y de los fiscales debe hacerse a partir de un riesgo real, no un riesgo hipotético. Habría que ver si la propuesta de la congresista Juárez viene respaldada con data y finalmente,
la figura de los jueces sin rostro ya ha sido rechazada al menos en 3 sentencias contra el Perú de la Corte Interamericana, el caso Castillo-Petrucci, el caso Lori Berenson y el caso J, con lo cual si se volviese a adoptar estaríamos incumpliendo directamente sentencias emitidas en contra del Perú. Muchas gracias a Úrsula Indacochea por su valioso comentario esta mañana. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, Bigmont Group, y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Buen inicio de semana. Adiós.